enciende esta conexión. El rincón para un café abre el corazón. Un espacio para ti sin juicio ni presión, donde tu historia tiene voz, tiene valor. Después del ruido, del precio y del estrés, respira profundo, siéntate otra vez con tu café en mano, ya vamos a empezar. Estás en casa, aquí puedes descansar, porque tú que has llegado aquí tienes lugar. Tu historia resuena, nos ayuda a avanzar. Las puertas están abiertas cada día, cada semana, pero hoy miércoles el alma se hermana. Bienvenido. Cada miércoles se enciende esta conexión. El rincón para un café abre el corazón. Un espacio para ti sin juicio ni presión, donde tu historia tiene voz, tiene valor. Después del ruido, del precio y del estrés, respira profundo, siéntate otra vez con tu café en mano, ya vamos a empezar. Estás en casa, aquí puedes descansar, porque tú que has llegado aquí tienes lugar. Tu historia resuena, nos ayuda a avanzar. Las puertas están abiertas cada día, cada semana, pero hoy miércoles el alma se hermana. Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estaba hablando sola, en silencio. Mira qué bien. Ya lo sé, lo sé. Es que no me he dado cuenta. Ya, es que la pongo para que no haya... Olis, aquí producción. Sí, ya me he dado cuenta. Ahora, ¿la música bien? Bueno. Sí, vamos. Muchas gracias por acompañarme un miércoles más. Bienvenidos al Rincón para un Café. De verdad que lo mío es para encerrarme. Lo sé, lo sé. Es lo que tiene, ir haciéndose mayor. Así acabaremos todos. No ríais mucho, que en breve. Muchísimas gracias por acompañarme un miércoles más en Rincón para un Café, donde... ¿No escucha? Sí, ahora sí, ¿no? Donde trabajamos las emociones y los sentimientos dentro de nuestro proceso de ser un trader rentable. Muchas gracias por la compañía, muchas gracias por querer mejorar, muchas gracias por querer trabajar y permitirme que yo pueda aportar mi granito de arena. ¿Qué página? Ojo. A Mauro. Creía que era yo. Ya está, vale, perfecto. Listo, todo ready. Bien. ¿Cómo va la semana? ¿Cómo van esas emociones? ¿Cómo va nuestro proceso? Que no me decís nada, no me vais planteando nada, no me
avisáis de qué tema queréis trabajar, qué dificultad vais teniendo. Y claro, yo cada mes, cada miércoles os traigo un tema diferente, pero a lo mejor no es el que tenéis que trabajar, a lo mejor tenéis que reforzar otra cosilla, pero bueno, cada uno que vaya luchando por su proceso. Y si necesita, ya saben que yo no tengo problema en volver a repasar algún tema que pueda servir para todos o algo en específico que no hayamos trabajado, ¿vale? Hoy vengo a trabajar un tema un poco más... Hola Michelle, bienvenida. Un tema un poco más profundo. Y con profundo quiero decir que igual a lo mejor no se trata solamente de trading, se trata más bien de un tipo de psicología un poco más general aplicada al trading. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a trabajar las emociones que hemos ido trabajando desde el principio, desde que ayudo, desde que empiezas a este proceso tan precioso que es ser un trader rentable, empezamos a descubrir diferentes cosas que no nos gustan. Empezamos a trabajar diferentes emociones que no nos hacen sentir bien. Nos vamos dando cuenta de que no solamente es estudiar toda la teoría, los gráficos, indicadores, acción, precio, volumen. Es que no se trata solo de eso, sino de que una vez que sabes todo eso, llegas a la pantalla y te das cuenta de que estás haciendo cosas que sabes que no deberías. Y entonces empiezas a decir, pues, espera un momentito, que aquí hay una loquita que está enseñando psicotrading, que a lo mejor lo que dice tiene algo de sentido. Y Elena empieza a explicarte qué es lo que pasa con tus emociones, qué es lo que pasa con ese miedo, qué es lo que pasa con esa avaricia, con esa sed de venganza frente al mercado. Y te vas dando cuenta de que todas esas emociones y todos esos comportamientos los tienes. A medida que empiezas a trabajar, te vas dando cuenta de que identificas más de lo que pensaba o de lo que tú tenías planteado. Y empiezas a descubrir ciertas emociones que en un principio no queremos reconocer y además en un principio nos queremos dar como de que ya lo tenemos todo trabajado, de que eso no es para mí, eso seguro que no soy yo. Ese ego es seguro que yo no lo tengo. Pero cuando ya te das por vencido, sobre todo cuando quemas varias cuentas, que suelen ser los clientes que vienen a pedirme ayuda y a darme trabajo, ahí es cuando empiezas casi como que a tocar fondo, si no lo has tocado ya, es cuando te rindes a toda la evidencia que te presenta el mercado, a toda la evidencia que te presenta ese espejo que tienes delante de ti, que es trading. Y cuando ya te das por vencido y empiezas a trabajar como tienes que trabajar, aparecen sentimientos que a ti no te gustan. Y aparecen sentimientos que no querías reconocer. Y aparecen emociones que no pensabas que volvieras a sentir. Y aparecen razones de esas emociones que tú ya pensabas que habías olvidado. Las personas, además, tenemos una reacción más fuerte a los acontecimientos negativos de la vida que a los positivos. Por ejemplo, tener un día muy agradable no influye en el día, es decir, si nos levantamos tranquilos, con una sensación de descanso, eso para nosotros nos hace un día normal. Pero si has tenido un mal día, si has tenido una mala noche, influye muchísimo en el resto de tu día. Porque te levantas ya con muy mala gana, con dolor de espalda, que con sueño, con que no aguantas ni un ruido, absolutamente nada. El desayuno ya es que ni te parece y ya todo lo ves de otra forma. ¿Qué es lo que pasa? Que este patrón lo tenemos una y otra vez en nuestra vida a lo largo de la vida, a lo largo del día. Las cosas buenas están bien, es lo normal, no le damos esa importancia,
pero generalizamos lo negativo. Y a veces, como nos incomoda, no queremos vernos ahí. Entonces, cuando Elena, la loquita de psicotrading, te dice que tienes que trabajar esas dificultades, que tienes que trabajar esas emociones que son para ti negativas, y tú dices, sí, hombre, pues no llevo yo ganas de huir de todo lo negativo como ahora tener que adentrarme en ello. Pero es que no es lo mismo, y aquí tenemos que diferenciar, no es lo mismo tener emociones negativas que emociones desagradables, que son dos conceptos diferentes. ¿Y por qué quiero hacer esa matización? Porque las emociones desagradables son las que nos hacen sentir muy incómodos, las que no nos gusta reflejarnos, en las que no queremos estar mucho tiempo, sino más bien como pasar así rapidito. Esos son emociones desagradables. Las emociones negativas son perfectas para seguir sintiendo, para reconocernos, para poder tener un avance dentro de nuestro día a día. Este error de concepto lleva a que muchas personas reafirmen el intento de evitar la tristeza, el miedo o el enfado, y sin embargo, desde la psicología, las emociones desagradables no son negativas, al contrario, son parte de nosotros, por lo tanto son positivas. Y con esto quiero decir que todo lo que sería en exceso sería lo que nosotros consideramos como negativo. Bienvenidas a las chicas que acaban de incorporar. Espero que se entienda el concepto, que es que algo desagradable que no nos gusta, que nos hace sentir incómodos, no tiene por qué ser negativo. Cualquier emoción que sintamos que es desagradable porque no la reconocemos como una situación cómoda o una emoción cómoda, significa que es parte de nosotros. Por lo tanto, es positivo. Las personas que no sienten miedo, algo muy complicado, o una persona que no siente tristeza, o una persona, es muy complicado que pueda valorar los momentos buenos. Con eso quiero decir que no hace falta que te vayas al extremo de la tristeza absoluta, ni que te vayas al extremo de la alegría absoluta y eterna, sino que todo en su medida concreta es suficiente y es positivo para nosotros, para seguir formándonos, entendiéndonos, cogiendo esa fortaleza que necesitamos. Porque a veces, ¿cómo se dice cuando una persona tiene carácter? El carácter, entendida como esa ira, el tener esa capacidad de reaccionar hacia ciertas situaciones que no nos gustan, no deja de ser algo positivo. Porque a lo mejor solo tienes que aprender dónde la tienes que utilizar. Pero sentir ira es algo muy positivo para poder defender, para poder darte a valer, para poder darte tu sitio en un momento dado. Igual la ira malentendida puede ser una pérdida de control en un momento dado que no tienes por qué hacerlo, pero muchas veces sí que es necesaria para nosotros darnos a respetar, para nosotros entender que somos capaces de defender lo que creemos que tenemos que defender. Por eso la ira no es una emoción negativa.
es una emoción desagradable. Entendiendo estos conceptos, podemos trabajar de una forma mucho más natural y mucho más resiliente cada una de las emociones que nos vamos encontrando en nuestro proceso, sin tomarlo como algo de es que soy una soberbia, o es que tengo el ego muy alto, es que, o sea, que son cosas, partes de mí que yo tengo que trabajar. Por lo tanto, entendiendo que esas emociones desagradables son las que nosotros habíamos considerado hasta ahora como negativas, y sin embargo a partir de ahora las vamos a tomar como emociones positivas, aunque sean desagradables, seguimos con nuestro proceso y seguimos haciendo una valoración de cómo somos, de cómo son nuestras emociones y de cómo tenemos que trabajarlas. Y aquí viene algo que suele dejar estancado a muchísimas personas, ¿vale? Por lo menos a los clientes que he tenido ha sido algo en común que hemos tenido que trabajar como un tema donde entrar un poquito más, puesto que es algo más complicado, ¿no? Y se trata del perdón. Nosotros en nuestra vida hemos cometido muchísimos errores. En el proceso de ser trader rentable también hemos cometido muchos errores. Igual si has tenido alguien a quien has tenido que dar cuenta, como puede ser una esposa, un esposo, un padre, un hermano, un hijo, ¿vale? Una hija, cada uno no sé si... Y si no, directamente contigo mismo. Y hemos dicho, no, este dinero viene súper bien porque lo voy vamos a ser millonarios, porque voy a conseguir muchísimo dinero, porque, y que más una cuenta. Y a lo mejor era un dinero que necesitabas. Y a lo mejor era un dinero que te habían prestado. En este momento, donde tú empiezas a sentir culpa, ¿vale? Tiene que existir, cuando tú ya te das cuenta de que las cosas no son como habías pensado en un principio y has cometido errores, igual no solo en trading, sino a lo largo de tu vida, empiezas a trabajar cada uno de los momentos que han sido un poco más impactantes en ti y que te han hecho que con el tiempo te relaciones y actúes de una forma determinada. En este caso, no importa si te han hecho el daño a ti o si tú eres el que has hecho el daño, incluido a ti, ¿vale? Porque lo que se trabaja hoy es el perdón como ese proceso interno para liberar a la persona que ha sido dañada. Y no para liberar al agresor de la responsabilidad que hizo. A veces tenemos el concepto del perdón como algo que alguien me ha hecho algo muy fuerte en mi vida que me ha marcado para los restos y yo no quiero perdonar a esa persona porque me ha hecho mucho daño. Pero entendiendo el perdón como ese proceso en el que tú vas a liberar a la persona dolida, o sea, a ti, significa que vas a conseguir tener una paz contigo mismo que no influye en la relación que tengas con la otra persona, en poder volver a retomar algo con esa persona que te hizo daño o tener que pasar página en cuanto a esa persona, sino con respecto a ti. Porque en este caso tú vas a tener que ser egoísta y darte cuenta de que la única persona que sufre teniendo ese rencor eres tú. Buenas. ¿Vale? Entonces, retomamos. El perdón como parte del proceso
de ser trader rentable significa que cuando trabajamos emociones de esas situaciones que nos han pasado, en las que hemos sentido muchísimo dolor, no importa si ha sido porque otra persona lo ha hecho o porque lo hemos hecho nosotros. Eso es algo que nosotros normalmente intentamos tapar. Bueno, ya está, quemé la cuenta, me gasté el dinero del mes para la casa, voy a seguir pidiendo prestado y eso también lo he perdido, pero voy a... Y entonces llega un momento en que dices, "Buah, es que tengo que empezar de cero, es que así no puedo seguir". Y empiezas de cero, pero esa culpa sigue ahí. Eso te sigue reconcomiendo porque al final no dejas de sentirte culpable. O si es por algo, alguna situación que te ha hecho alguien, pues evidentemente eso va a marcar tu adolescencia, si fue de pequeño, tu madurez, tu adultez, en fin, cada uno sabrá, ¿no? Pero lo que vamos a trabajar hoy es liberar a la persona dañada, a la persona dolida, de esa carga emocional. Trabajando el perdón, ya sea de la situación que alguien nos ha creado o la que hemos creado nosotros, vamos a reducir los estados negativos que son la ansiedad, la depresión, la tristeza. Vamos a reducir los pensamientos rumiantes sobre lo que ocurrió para poder pasar páginas de verdad, para poder tener una tranquilidad y una paz contigo mismo. Trabajando el perdón vamos a crear una esperanza hacia el futuro y vamos a incrementar los estados positivos, como puede ser la empatía, la simpatía, la compasión, etc. Porque a quien estás perdonando es a ti, que eres la persona que está sufriendo. Te vas a perdonar el haberte permitido tener esa sensación de rencor, intentando taparla como si no existiera, sabiendo en el fondo que sí existe. Realmente tomar la decisión de perdonar una ofensa es lo que te va a hacer que esos pensamientos y emociones que te están haciendo daño empiecen a desaparecer, empiecen a volcarse como sentimientos neutros que no te van a hacer ese daño. Tenemos dos tipos de perdones, el de decisión, que es tomar la decisión de voy a perdonar a esa persona que me ha hecho daño, o el perdón emocional, que es sustituir esas emociones negativas por otras más positivas como empatía, simpatía, etcétera, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es coger esa situación en la que nos hemos sentido dañados, ya sea por otra persona o por nosotros, y analizar ese momento en cuestión, ese momento. Abrir ese momento y recordar y pensar y decir cuál es el resentimiento y esas emociones negativas, que llamábamos negativas. Para poder trabajar hasta qué punto me está haciendo daño y hasta qué punto yo voy a dejar que eso se materialice en mi trading, por ejemplo, y en mi vida diaria. ¿Y cuánto poder le estoy dando a ese dolor para que siga ahí? ¿Por qué? Yo no me merezco tanto dolor. Si fui yo la que hice mal, ya está, eso pasó. Y no hace falta ir todo el tiempo con un látigo
dándote porque has hecho algo mal. ¿Puedes cambiarlo? No. Pues entonces no sigas. ¿Puedes cambiarlo? Sí, cámbialo. En base a eso, trabajamos la sensación de, vale, se acabó, esto se pasó desde aquí hasta aquí, perdón, no te voy a permitir más que me sigas apareciendo en mi mente cada 2 por 3 y creándome un pellizco en el estómago de dolor, porque necesito y me merezco vivir en paz y tranquila. El proceso de perdonarse es una fuente de malestar, ya que somos conscientes de que hemos hecho daño a otra persona y a veces ese malestar es necesario para poder superarlo. Sobre todo para normalizar lo que ha pasado y gestionar esa vergüenza que nos ocasiona el recordar que hemos quemado 10 cuentas, que he perdido el dinero que le pedí a mi hermana prestado, prometiéndole que iban a ser millones. ¿Entendéis por dónde voy? ¿Qué significa esto? Que hasta cierto punto podemos trabajar ciertas emociones, pero hay algunas que intentamos taparlas como si no existieran. Un segundito. Seguimos. Entendemos que el proceso, hay alguna sensación, algunas emociones que para nosotros es un poquito más, somos más maduros, por lo tanto somos personas que decimos, vale, me siento que eh, tengo mucha envidia de que, no sé, de que Michelle saque tanto profit y claro, y yo no estoy sacando como ella, pues ahora lo que voy a hacer es poner todos mis profits publicados para que vean que yo hago lo mismo y a lo mejor eso es algo un poco infantil, ¿no? Que existe, porque sabemos que existe, pero a lo mejor es algo infantil y entonces a mí no me cuesta trabajarlo, ¿no? Y pensar que este proceso es mío y que a la única que tengo que dar cuenta es a mí, en este caso también a mi marido, que, que es con quien comparto esta aventura, ¿no? Pero es que hay otras emociones que son mucho más complicadas, que no me gusta verme ahí. Ya sea en el mundo del trading o ya sea anterior o fuera del trading actual, ¿no? ¿Y por qué no las voy a trabajar? ¿Por qué no me voy a permitir trabajar eso también? ¿Por qué voy a dejar que una sola vida, que es donde vivo, y que ya he pasado la mitad de ella, voy a seguir permitiendo a todo ese momento de emociones que no me gustan, que me hacen sentirme incómoda, que encima además me hacen que no pare de rumiar en mi cabeza cada una de las cosas que hice y que me pasaron? ¿Por qué no me permito que a partir de ahora mi proceso y mi vida sea algo lo más amable posible conmigo? ¿Y por qué no voy a trabajar esas emociones que no me gustan, que para mí son muy incómodas, y voy a trabajarlas para que cuando me vuelva a esa situación, esa emoción ya no sea tan desagradable para mí, sino que sepa cómo coger el toro por los cuernos y afrontarla? Y esa es una de las cosas que dicen, que a medida que te vas haciendo mayor, cada vez te importa menos decir lo que piensas o actuar como crees, porque te va a dar igual.
no por hacer daño a los demás, sino porque no ves tanta maldad en las cosas y no ves tanto daño en los momentos que no te gustan, aunque sigas identificando una emoción como desagradable. ¿Cuánto tiempo tengo que llevar esa, ¿cómo se dice? Esa carga de culpabilidad por haber quemado cuentas, por haber hecho algo, por haber recibido un daño? Es verdad que esto se tomaba antiguamente como un poco de relacionado más bien con la religión, ¿no? Porque siempre la culpa, el miedo, todo lo que sea religioso tiene que ser todo mediante ese tipo de emociones, ¿no? Que tiene que ser todo con, con ese tipo de emociones. Pero, a ver, teniendo en cuenta que hay muchas religiones y la mayoría son en base a querer el bien del prójimo, digo yo, pues lo normal es que también lo queramos para nosotros. Y que ya que tenemos una vida, vamos a vivirla lo más tranquilo posible. Y que ya el trading es bastante complicado como para que nosotros encima le estemos poniendo mucho más interés en esas emociones desagradables que nos sacan de nuestras casillas. Y que a no ser que hayas matado a alguien deliberadamente, nadie es tan malo. Entonces aprende a disfrutar de tu proceso, aprende a disfrutar de tus sentimientos y aprende a disfrutar de todo lo que te queda por conocer de ti. Que ya bastante superficial es la sociedad en la que vivimos como para tener que estar, que si guapa, que si operada, que si esta camisa, que tal, que no sé qué, como para encima también, una vez que miramos dentro, también seamos tan críticos con nosotros, tan desagradablemente críticos con nosotros. Y porque el vocabulario que utilizamos cuando tenemos este tipo de sensaciones no es nada bonito. Y normalmente un tipo de vocabulario que no es bonito, lo que te va a llevar es a pensamientos que tampoco son bonitos. Si nos esforzamos en tener un vocabulario adecuado, empezará a integrarlo tu cerebro para poder tener decisiones y pensamientos agradables. Por lo tanto, intenta disfrutar del camino, intenta disfrutar de conocerte, intenta disfrutar de compartir las cosas que sabes. ¿Cómo puedes ayudar a la otra persona? ¿Cómo puedes pedir ayuda? ¿Cómo puedes disfrutar de pequeños momentos? De un café, de una reunión. Y disfrútala. Porque el día de hoy se va y ya no vuelve. Quedan muchos por venir, pero el de hoy ya no vuelve. Te vas a estar complicando en lo que pasó, en lo que me hizo, en lo que yo hice, en cómo me sentí, en por qué lo hizo, por qué lo hice. ¿Realmente merece la pena todo tu esfuerzo y tu salud emocional y mental en quedarte tan ahí, en ayer? ¿O estás preparado para recibir lo que viene mañana? Con toda tu buena actitud y decir lo que venga. Que no es agradable, pues ya veré cómo lo cojo por banda, pero a ver qué tiene el día de mañana para mí. ¿Serán profit? ¿Serán stop loss? ¿Será una charla con amigos? ¿Será un café? ¿Será sol?
Así que acordaros de que las emociones no son negativas, cualquier emoción es positiva, pero sí diferenciamos las emociones agradables y desagradables para calmar esa ansiedad y ese diálogo tan negativo que solemos tener. Y que perdonar aquello que ha pasado significa perdonar, buscar el perdón de la persona que ha recibido ese daño, que no tiene por qué seguir sintiéndose dolida. Así que bueno, pues este era el tema que os quería traer hoy, era un poquito más profundo, lo sé, pero creo que ya tenemos que ir profundizando porque ya ya nuevamente siempre suelo tener a las mismas personas conmigo, entonces hablaros ahora de, de emociones un poquito más superficiales, pues sería, me gustaría eso, pues poder trabajar un poco más a fondo lo que es el proceso y ser un poquito profundizar un poquito más. Así que espero que os haya gustado, espero que os sirva, de verdad, espero que a alguien pueda hacerle un clic ahí en la cabecita para poder quitar esa ansiedad, esa sensación de que no avanza o esa sensación de que está como un poco estancado, estancada. Y bueno, sobre todo que eso que os ayude y que os sirva para lo que es el proceso de rentabilidad, ¿vale? Muchísimas gracias por haberme acompañado. Ha sido un verdadero placer tenerles y les espero el miércoles que viene. Por supuesto, como siempre. Muchas gracias a todos. Un abrazo enorme. Chao.